El cine tiene una extraña forma de resistir al tiempo. No solo conserva imágenes, también guarda heridas, y pocas son tan persistentes como la que abrió Luis Buñuel con Los Olvidados. Una película que no solo retrató una infancia marginada en la Ciudad de México, sino que incomodó profundamente a una sociedad que prefería no mirarse en ese espejo. Décadas después, Javier Espada regresa a ese territorio con Memoria de los Olvidados, un documental que no busca explicar la película, sino escuchar lo que aún resuena en ella. Más que un making-of tardío o una revisión académica, lo que propone Espada es un diálogo vivo entre pasado y presente, entre las imágenes de Buñuel y la ciudad que la sobrevivió. El recorrido es tanto físico como emocional. Volvemos a los espacios, a los rostros, a las huellas que dejó Los Olvidados, pero también a lo que ya no está, porque el documental entiende algo fundamental. El cine no solo captura lo visible, también fija ausencias, y en esas ausencias, en lo que se perdió, en lo que cambió, en lo que seguimos sin querer ver, se construye su verdadera potencia. Hay algo profundamente inquietante en este ejercicio. La ciudad ha cambiado, sí, pero ciertas fracturas permanecen. Los lugares se transforman, se modernizan, se integran a nuevas narrativas urbanas, pero la memoria no siempre encuentra un lugar donde asentarse. Y ahí es donde Memoria de los Olvidados se vuelve especialmente valioso. No intenta cerrar la historia, sino mantenerla abierta. En este doble enfoque, Cinemanet más pantalla y memoria, damos la bienvenida a su director, Javier Espada, para conversar no solo sobre el documental, sino sobre lo que implica volver a mirar una obra como Los Olvidados hoy. Porque si algo deja claro este trabajo, es que el cine no termina cuando se apagan las luces de la sala. A veces apenas empieza. Y en ese eco, incómodo, persistente, necesario, sigue habitando la pregunta que Buñuel nos lanzó hace más de 70 años. Y que aún no hemos terminado de responder. Con una serie de ataques, abucheos, insultos. A Buñuel se le agredió incluso físicamente. Que lo querían expulsar. Los Olvidados es un mito de la cultura cinematográfica y de la cultura mexicana. Un retrato fiel. Es una película tan verdad, porque son clásicos, porque son verdad. Aquellas montañas desheredadas me conquistaron enseguida. Me fascinaba el desamparo de sus habitantes, pero también su inteligencia y su apego a su remoto país, a su tierra sin pan. Creo que retoma sus orígenes con ese fascinante y tremendo documental de este pueblo alejado de la mano de Dios, que es lo mismo que pasa con estos niños alejados y olvidados. Hay, por supuesto, sueños en sus películas, pero hay otras escenas en donde todo es real, pero parece soñado. Buñuel se abre a ver México. Se siente ya también de esta tierra, le da el derecho de ser crítico a esta tierra. Y ahora resulta que en todos los periódicos de aquí aparezco como el gran patriota mexicano que ha hecho sonar alto el nombre de México en el extranjero. Soy buñueliano. No hay nada que decir más que eso. La Vox Populi y la prensa del medio se han metido bastante conmigo. Pero esto me agrada en vez de molestarme, pues ya sabe usted que tengo ribetes sadomasoquistas. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a una emisión más de este doble enfoque, colaboración entre pantalla y memoria. Se siente que el internet ya está en modo
modo puente. Todos seguramente están viendo en este momento sus plataformas favoritas. Y bueno, esperemos que el internet nos perdone un poquito, porque a todos nos ha estado fallando en este momento. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y le doy la bienvenida a nuestra querida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Ros? Qué gusto verte otra vez. Pues feliz y encantada de que justo hagamos memoria hoy con un documental que, bueno, se estrenó el 17 de abril en Cineteca Nacional. Tuvimos ahí la oportunidad de contar con parte del talento y con el director de Memoria de los Olvidados, ¿no? Una película que nos acerca pues a una obra emblemática del cine mexicano y del cine mundial. Así es, muchísimas gracias, querida Ros. Obviamente le damos saludos del otro lado de la pantalla a nuestro querido Jaime Rosales, productor de este doble enfoque, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, quien es Javier Espada. Javier Espada es cineasta, productor, investigador español, fue director del Centro Buñuel Calanda, ¿no? Quien ha hecho también curaduría de exposiciones, es investigador, promotor cultural, y bueno, obviamente pues el camino tenía que llevarlo a Memoria de los Olvidados. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, gracias por estar aquí. Hola, encantado de estar con vosotros de nuevo y de hablar de una de mis pasiones, que es el cine, y sobre todo el vinculado con la figura de Luis Buñuel y con esa película extraordinaria que filmó aquí en México, que es Los Olvidados. Pues te damos mucho la bienvenida, querido Javier, y pues cuéntanos un poquito cómo fue el camino. Como ya platicaba, pues has tenido una larga carrera estudiando a Luis Buñuel, obviamente también a Los Olvidados como una parte fundamental de su filmografía, pero ¿cómo fue el armado de un documental? ¿Qué de decir ante todo? Es un documental muy entretenido y yo no diría que solamente sobre Los Olvidados, ¿no? Es un documental muy interesante para entrarle a la figura de Luis Buñuel. Bueno, intenté contar más cosas que no solamente lo que tiene que ver con la película, y es un proyecto que realmente llevo mucho tiempo allí. De hecho, mi primer viaje a México fue precisamente con una exposición sobre la película Los Olvidados, que se llamaba Los Olvidados, Memoria del Mundo, y en aquel momento fue para mí maravilloso poder investigar en el archivo de Buñuel y descubrir, por ejemplo, una caja de zapatos llena de fotografías que no se sabía de dónde procedían, pero en algunas de estas fotos localicé que estaba Juan Luis Buñuel, y en un viaje a París pues hice unas fotocopias con estas imágenes para llevarlas en papel y en tamaño grande, y él me dijo, sí, eran las fotos que hacía mi padre con la Leica. ¿Cómo? Dice, sí, mi padre se compró una Leica en Nueva York y luego él hacía el scouting, buscaba, en una palabra, los exteriores para todas sus películas mexicanas. Y claro, la primera película era precisamente Los Olvidados. Para mí aquella caja fue un auténtico tesoro, descubrir cuál era la mirada de Buñuel y descubrir algo más, que a Buñuel no se le caía ningún anillo por hacer el scouting, por ir a localizar los exteriores, pero además esas fotos demostraban que él ya tenía en aquel momento la película en la cabeza y que los encuadres que había elegido eran los mismos que luego iban a aparecer en la película. Entonces, también eso da idea de la importancia de Buñuel como profesional, como alguien que está en el medio y que sabía que tenía que ser muy rápido para ser barato a la hora de trabajar y tener libertad. Y eso creo que es una gran lección todavía. Sí, Javier, sí, y como bien dices, y también lo reafirman en este documental Memoria de los Olvidados, pues Luis Buñuel, bueno, iba al lugar, entrevistaba a las personas, como se recuperan en este libro de Mi Último Suspiro, todas estas memorias y recuerdos de sus principales películas y trayectoria. En este caso han pasado 75 años del estreno de Los Olvidados. Tu película nos hace un contexto acerca del impacto que tuvo, ¿no? De todas las turbulencias que generó. ¿Qué nos arroja justo hoy en el 2026? ¿Qué nuevas miradas podemos ver en esta película? Pues yo creo que hay cosas que no han cambiado tanto. Cuando yo agarro las fotografías de Buñuel y me voy con las fotos, con una reproducción, evidentemente, a buscar los lugares donde Buñuel tomó esas fotografías, los encuentro todos. Y eso es realmente maravilloso, el ver que la ciudad sigue evolucionando, cambiando, pero que también permanece esa memoria, ¿no? Claro, si en una foto ves el edificio Ermita, pues el edificio Ermita afortunadamente sigue estando ahí, ¿no?
Y todo esto, pues realmente una magia, ¿no? Es algo muy importante porque hay como una tradición que no cesa. Hay una continuidad entre el México de Luis Buñuel y el México actual. Sí, en eso que te preguntaba Rosalina, Javier, yo te platicaba, yo Sí. doy un tour en Tlatelolco de cine y ahí obviamente menciono a Los Olvidados. No llegamos hasta la parte que es la tercera, la primera sección donde está el puente de Nonualco, que se llega a ver en Los Olvidados. Pero, por ejemplo, entre las fotografías que rescatas, pues justo aparece Nonualco, la calle de Atlampa, que pues ahora pues es una colonia, pero también, por ejemplo, reflexionaba. Hay un documental de 2009 que se llama El Árbol Olvidado, de Luis Rincón, en donde se mete, y aún todavía si uno cruza de Tlatelolco hacia Insurgentes, pues todavía se ven vías del tren y todavía se ve una zona marginal, ¿no? Vamos justamente a recordar lo que era también para 1950 retratar, y lo mencionas en el documental, pues hizo enojar a toda una sociedad, ¿no? El documental empieza de manera muy poderosa con estos titulares de los diarios en donde dicen otra patraña de Buñuel, entre otros muchos titulares, en donde lo castigaron. No fue un trabajo bien visto pues sí, por una mayoría y también por un sistema que buscaba mostrar otra cara del país, ¿no? Como también siempre ha sucedido. Sí, pero fíjate que Buñuel reconoció que era precisamente México el país que le permitió filmar Los Olvidados. Y él sabía perfectamente que en Estados Unidos no iba a poder filmar ni en Francia, ni en España, ni en otros países, porque él logró el apoyo de la complicidad, podríamos decir más que el apoyo de un productor, que fue Oscar Danziger, y además él con 50 años se la juega haciendo una película que casi es un documental porque hunde las raíces en la realidad que se vivía en esos barrios, ¿no? Y con eso va mucho más allá del neorrealismo italiano, pero es que además es como una cuchilla que va a cortar ya la tapa de oro, que prácticamente estaba finiquitada, y abrir el cine mexicano hacia una experimentación, hacia algo que era pues el futuro en aquel momento, ¿no? Y creo que eso también es muy, muy importante en Buñuel. Y sí, aquí estoy viendo la fotografía con el humo al fondo precisamente de la estación de ferrocarriles. Y curiosamente, en la calle que filmó Buñuel, ahora hay un ferrocarril. Se levantaron unas columnas y sobre esas columnas va un tren ligero. Esa es la misma calle que aparece fotografiada por Buñuel. Javier, tu documental pues nuevamente une pues a México con España, no es una coproducción que nos enlaza, y en este caso recuperas obviamente testimonios de talentos, ¿no? de personalidades importantes de las artes y del cine. Cuéntame cómo fue tu selección. Vemos a Alejandro González Iñárritu, a Ofelia Medina. ¿Cómo fue esta recopilación de testimonios y también sobre la participación de Arturo Ripstein, por favor? Bueno, la verdad es que a la hora de contar una historia, una película como Los Olvidados ha influido en directores de cine, es obvio, porque ellos mismos lo cuentan. Iñárritu, por ejemplo, reconoce la influencia de Buñuel en Amores Perros, o Michel Franco también en su primer cortometraje titulado Entre dos, en fin, que es una presencia que está ahí. Hablando de directores españoles, pues León de Aranoa, por ejemplo, habla de Barrio, de su primera película, y aparte de eso están los escritores, fotógrafos, en fin, es una película que ha influido en muchísima gente, ¿no? Incluso, bueno, pues en actrices como Ofelia Medina, que después de ver la película decidió hacer algo para ayudar a niños, y en este caso ella se decantó por niños de Chiapas y ahí hizo su fundación y en ello está ayudando. Y me parece muy bonito que fuera después de ver precisamente esta película y que esta película le moviera a hacer algo diferente, algo especial. Javier, sobre esto que mencionaba también Rosalina, pues a mí me parece muy lindo que escuchemos a Arturo Ripstein como la voz de Buñuel en el documental, ¿no? Porque además es uno, pues sí, de los últimos grandes cineastas que nos queda de su generación, y pues obviamente también su cine es heredero, sin duda,
de esa crítica social, ¿no? Yo creo que no se podría comprender a Ripstein sin Los Olvidados también, ¿no? Y sin Buñuel, evidentemente, amigos, pero también fue un poco su maestro en cierto sentido. Y sí, la verdad es que, bueno, yo no podía imaginar que fuera él el que aceptara poner la voz de Buñuel, y creo que hace un trabajo excelente. Cuando estuvimos grabando el audio, afortunadamente lo tuve que dirigir muy poquito porque entendía perfectamente el tono. No se trataba de imitar a Buñuel, se trataba de transmitir el pensamiento de Buñuel, cosas que Buñuel mismo había escrito a amigos en cartas o en libros, y a partir de ese testimonio construir una narrativa, una narración diferente que también ayude al espectador a ir navegando por este documental. Qué nervio dirigir a Ripstein, Javier. No, pues fue fácil, porque, insisto, lo hacía muy bien, y luego, pues, él, pues, por supuesto, estaba pues como un actor, ¿no? Y en ese caso, pues yo era el director, y él lo sabía perfectamente que mi misión allí era ayudarle a que transmitiera a los espectadores lo mejor, y le ha encantado el trabajo. También tengo que decir eso, que él, cuando vio el documental, le gustó mucho, y tenía dudas, ¿no?, si realmente él había conseguido poner la voz tal como yo quería, y yo le dije que sí, que era perfecto, había quedado genial. Y en tu documental, Javier, pues de repente hay un trabajo como de detective cinematográfico, va a haber algunos giros, otras sorpresas, giros inesperados, algunas sorpresas, sobre todo en la parte final, pero me gustaría que nos platicaras acerca, como bien dices, de las influencias, sobre todo toda esa secuencia que dedicas a las referencias pictóricas, ¿no? En particular a la influencia que tuvo Francisco de Goya en Los Olvidados, y en la manera en que Luis Buñuel lo representa sutilmente en pantalla. Bueno, Goya, como Buñuel y como yo mismo, somos aragoneses. Entonces, para mí Goya es un pintor que adoro y que he estudiado muchas veces. Y en este caso, a la hora de enfrentarme con la película, pues recabé distintos testimonios, pero nadie había analizado en profundidad esa vinculación entre Goya, la obra de Goya, y la película de Buñuel. Quizá porque cuando ya hice esa exposición que os contaba al principio, yo vi la película de Los Olvidados en una moviola, fotograma a fotograma, que para mí fue toda una experiencia. Y creo que ese pozo de ver la película fotograma a fotograma es como que la ves cuadro a cuadro, diríamos, pero no solamente cuadro en el lenguaje cinematográfico, sino también que ves esos fotogramas con un trasfondo artístico. Y entonces es cuando me di cuenta que realmente Goya estaba muy presente, pero muy, muy, muy presente en la película, en una serie de temas que tienen que ver con la violencia, con la puesta en escena de esa violencia, y que nos remiten a Goya, el Goya que también hace una obra muy crítica con la guerra. Recordar esos dibujos que hizo en los desastres de la guerra. ¿Qué pensaría hoy en día Goya cuando hay países que están asesinando, que están masacrando niños, mujeres, hombres inocentes y desarmados, ¿no? Porque ya no es una guerra contra soldados, ¿no? Es una guerra contra el pueblo desarmado, contra el pueblo, digamos, que simplemente se opone a la agresión de un conquistador. En el caso de Goya eran las tropas francesas, pero hoy en día podríamos hablar de las tropas de Israel contra los palestinos o los libaneses o otros países, que realmente la situación lamentablemente es la misma. Y es algo que a Buñuel además le preocupaba enormemente, porque él estaba muy preocupado por el terrorismo, pero ya el terrorismo se ha convertido en un arma de estados como Israel. Y eso es algo realmente terrible. Y bueno, en este documental me centro evidentemente en la película, pero tengo muy en cuenta esa sensibilidad que tenía Buñuel y cómo le interesó enormemente la pintura, y su cultura está muy presente en este documental. Hablamos de Goya, pero también podríamos hablar de la novela picaresca, que es todo esto. No cambia la realidad que Buñuel quiere contar, simplemente le da un trasfondo de ficción que hace que lo que él cuenta llegue mucho más al espectador.
y le da una fuerza enorme. Y creo que eso es una gran lección de cine para cualquier creador actual que quiera contar una historia. Sí. Bueno, y es que, como lo decía, si bien se centra en Los Olvidados, es una película que nos abre mucho los ojos sobre Luis Buñuel en general. Cuando pensamos en general, ¿no? Quienes quizá no están tan clavados en Buñuel, pues pensarán en Un perro andaluz, ¿no? Este cortometraje que dirigió Buñuel junto con Salvador Dalí, de quien hay una pues muy interesante parte que no me gustaría revelar porque creo que es muy interesante lo que sucede después con ellos, ¿no? Y también piensa, pues, no sé, en El Ángel Exterminador, piensa todo en todo este surrealismo, en toda esta imaginación, en las gallinas, pero algo que me gustó ver y que también refuerza tu documental, Javier, es lo que dice el crítico de cine Charles Tesson, ¿no? Que dice, Buñuel siempre fue un gran realista, ¿no? Que además, pues también eso en lo que sucedía en el cine en México, pues fue un choque, pues sí, de realidad, como se dice. Sí, pues es que realmente Buñuel fue un gran realista, pero él entendía que los sueños, el instinto, también forma parte de lo real. Es decir, lo real no solamente es lo racional, lo irracional también es real. Los sueños que nos mueven a hacer cosas también son reales, ¿no? Y entonces, por eso, él incluía sueños, incluía deseos, incluía muchas cosas en su cine, y creo que eso es toda una lección, porque no solamente es decir, no, lo real es lo que cuentan otras películas. No, la realidad tiene raíces y Buñuel sabía muy bien llevar esas raíces a la pantalla, mostrando a veces una gallina simplemente para que la gallina mostrara un instinto o un gallo, etcétera, etcétera. Sí. Javier Espada, pues en tu trayectoria, bueno, ha seguido muy de cerca toda la pista justamente de Luis Buñuel, producciones como El último guión, Buñuel en la memoria, Buñuel, un cineasta surrealista, Tras Nazarín. ¿Cuáles son los vínculos artísticos y vitales que te unen a la gran figura de Luis Buñuel? Bueno, esta es una pregunta fácil y se responde muy fácilmente. Yo nací en Calanda, que es un pueblo que tiene menos de 4.000 habitantes, el mismo pueblo en que muchos años antes había nacido Luis Buñuel. Entonces me fascinó su cine y a partir de ahí, bueno, pues me fui interesando cada vez más. Me plantearon colaborar en la creación del Centro Buñuel y terminé por diseñar el museo, por dirigirlo durante 16 años, que se dice pronto. Y a raíz de eso, pues conocí a muchos cineastas e investigadores, a muchas personas vinculadas con el mundo del cine. Mira, aquí está exactamente el Centro Buñuel de Calanda. Y en el momento que creé también un festival de cine, por eso se insinúa una pantalla y unas sillas, porque el cine lo hacemos al aire libre. Y bueno, el año pasado cumplió el festival 20 ediciones y este año estamos ya preparando la edición número 21. Y aprovecho para decirles que México siempre tiene un día dedicado, siempre hay un día dedicado al cine mexicano, porque bueno, Buñuel fue un mexicano y fue precisamente México el país que le permitió a Buñuel convertirse en un gran cineasta. Sí, porque en el documental justamente hablas que aquí perfecciona, ¿no? La narrativa y además, pues bueno, le permitió otra vez volver a filmar. Javier, también algo que me gustaría que nos platicaras es sobre sus colaboradores que mencionas de Los Olvidados, ¿no? Está Edward Fitzgerald, que era el escenógrafo, que fue fundamental para muchos de los elementos que vemos en la película, obviamente Luis Alcoriza, que se menciona como parte también del guión, y quizá mi favorito, porque también lo menciono en mi tour, que es Gabriel Figueroa, ¿no? Porque menciona ahí en voz de Ripstein, llevo a Figueroa como fotógrafo y por fin podrá hacer fotos antiartísticas. De hecho, Figueroa es muy importante, es la primera colaboración entre Buñuel y Figueroa y siempre hubo mucho sentido del humor. Por ejemplo, después de esta película, cuando a Buñuel le ofrecían una película, le mandaba una carta a Figueroa diciéndole, me han planteado hacer una película. Por cierto, ¿no conocerá usted un director de fotografía que pueda trabajar aquí, ¿no? En lugar de invitarle directamente, ¿no? Y sí, o sea, al principio pues no se entendían bien, como se cuenta en el documental, pero luego fueron muy buenos amigos y las películas que hicieron juntos fueron, vamos, maravillosas. Ahí se ve
realmente esa conjunción en ese trabajo previo que hacía Buñuel buscando encuadres y ya de alguna forma teniendo la película en la cabeza, y después cuando llegaba Figueroa y, bueno, pues le daba a eso, pues esa belleza plástica que tiene en sus películas, que Los Olvidados, con las imágenes restauradas que se ven en el documental, es maravilloso, porque no olvidemos que era nitrato de celulosa, y el nitrato de celulosa tiene muchos problemas porque se puede arder fácilmente y demás, pero la calidad que tiene, esos negros que da el nitrato de celulosa, vamos, son maravillosos. Y en la película de Buñuel supo hacer una fotografía perfecta y exactamente lo que Buñuel quería, que eso no todos los directores de fotografía habrían sabido hacerlo. Sí, y aparte, bueno, el documental lo recupera con estos toques de humor, ¿no? Porque, ¿cuáles eran las opiniones de Figueroa, ¿no? Al respecto de lo que se había destacado en su trayectoria como cinefotógrafo y cuáles eran justamente los planteamientos de Luis Buñuel. También tu documental, me gustaría que nos comentaras acerca de este seguimiento y de esa recuperación de un momento emblemático que es el encuentro de un final alternativo. Bueno, Buñuel, para contar esta historia, parte de una noticia que lee en un periódico y que la noticia cuenta que ha aparecido el cadáver de un adolescente en un vertedero de basura. Y Buñuel, que a veces daba la imagen de ser muy ogro y demás, pero también era muy tierno y tenía una gran sensibilidad, como además una persona que había sufrido el exilio y que pues sobrevivía en Estados Unidos como pudo, sin poder filmar, ¿no? Entonces, esa sensibilidad de Buñuel, que ya había filmado Las Urdes, también muy preocupado por esos niños que no tenían pan ahí en esa tierra sin pan, pues bueno, le lleva a preguntarse qué sucede en una sociedad para que un adolescente termine asesinado y en un vertedero de basuras, ¿no? Y Buñuel pues va con su camarita, recorre estos barrios, como el barrio de Nonoalco, por ejemplo, y él pues pregunta, habla con la gente, saca alguna fotografía y además va a investigar a los tribunales de menores, en fin, intenta descubrir qué es lo que sucede en una sociedad para encontrar una respuesta. Por eso, el final de la película no puede ser otro. Hacer otro es traicionarse, pero se lo pidieron el productor y Buñuel lo filmó. Y de hecho, en el guión descubrimos que aparece el segundo final, está escrito a mano ese segundo final y Buñuel lo filma, pero como se cuenta en el documental, él sabía que no se iba a proyectar. Y no solamente eso, sino que es toda una lección de cine, porque poner ese segundo final hubiera perdido todo el valor la película de Buñuel. Y eso se cuenta también en el documental. Y por eso digo que Buñuel es un cineasta, además, de la ética. Para él es muy importante esa ética de ser él mismo y no traicionarse a sí mismo. Sí, que eso está muy presente en el documental, ¿no? Se habla justamente de este tercer cine que justamente está pensado para acercarse a las realidades. Bueno, es que la película está llena de cosas, obviamente. Yo te quisiera preguntar, porque ya mencionabas y también en los diálogos que lee, bueno, que narra Ripstein, pues también se nota el humor. Y a mí hay películas de Buñuel que me dan, pues sí, me generan humor, ¿no? O sea, hay cosas o sea, si era alguien que le gustaba, y lo veíamos en las fotos, también era alguien que tenía un buen sentido del humor, Javier. Bueno, él mismo dejó escrito en su libro de memorias que un día sin reír, pero un día sin reír de verdad, pues que es un día perdido. Y él, pues bueno, muchas veces gastaba bromas al equipo en las filmaciones, pero siempre controlando todo lo que sucedía. Y para él era muy importante contar historias y que las historias fluyeran y tuvieran pues ese funcionamiento, esa narrativa que él quería también para sus largometrajes de ficción, pero le encantaba preparar bromas y además eran bromas como si se tratara
de un cortometraje. Y él las preparaba, buscaba los extras y con todo eso, bueno, pues hacía sus bromas y sorprendía a los actores. Y a veces pues también les tomaba un poco la medida, ¿no? Como cuando en un rodaje llegó, se juntó con los protagonistas y les dijo y les preguntó que cuántos primeros planos querían, porque los cobraba. Y entonces, pues la actriz dijo, bueno, ¿y a cuánto los cobra? Dijo, pues tanto, Buñuel. Bueno, pues mire, yo 10, con 10 estará bien. Y el actor dijo, no, yo por lo menos 30. Entonces, luego se dio cuenta que era mentira y que simplemente era un juego de Buñuel para tomarles la medida del ego. Sí. Javier, comentábamos que bueno, esta película se estrenó en 1950, pues ya casi más de 75 años. ¿Cómo crees que las nuevas generaciones, o bueno, hay que comentar, que reafirmar que tu documental va a permitir a nuevas generaciones de espectadores buscar la película si es que no la han visto, acercarse a ella? ¿Cómo crees que van a poder conectar justamente con el legado de Luis Buñuel a través de tu trabajo, de este documental? Bueno, a mí lo que me han dicho desde el estreno en el Festival de Venecia, ha habido mucha gente que me ha dicho que este documental se va a quedar para la historia también, porque todas las claves de las que estamos hablando, todo lo que aporta al espectador, especialmente a un espectador joven, un espectador que quiera hacer cine, que quiera dedicarse a cualquier aspecto creativo, a la escritura, a la fotografía, etcétera, pues le va a dar claves. Y a partir de este documental, pues va a quedar como muy pegado a Los Olvidados. Y si ves la película Los Olvidados y no ves este documental, te estás perdiendo cosas. Entonces, yo he hablado con los productores también y nuestra idea es que la película sea donada a las cinetecas, a la Cineteca de México, a la Filmoteca de la UNAM, evidentemente, a la Filmoteca Española, a la Filmoteca de Los Ángeles, para que tengan la película con derechos culturales para hacer proyecciones con alumnos, con centros culturales, donde quieran. Y yo creo que eso es muy importante porque estamos hablando de un documental que va a permanecer, que se va a seguir viendo y que de alguna forma va a contribuir a que los jóvenes vuelvan a ver Los Olvidados. Porque, bueno, ahora tú le dices a un joven que tiene que ver una película en blanco y negro y ya como que en blanco y negro, o sea, ¿esto qué es, no? Será una cosa antigua, ¿no? Y ya no quieren saber nada. Entonces, si tú previamente ven el documental les interesa y ve que estamos hablando de una película muy potente, que gente como González Iñárritu, que seguramente su cine lo admiran y lo han visto, pues entonces yo creo que ese puede ser un gancho para llevarles a Buñuel y que descubran que el cine es muchas más cosas, que el cine no solamente sirve para ir a consumir refrescos y comer palomitas y pasar un rato entretenido, no, el cine también sirve para denunciar injusticias y el cine sirve también como un elemento muy estimulante para cualquier persona que quiera crear. Y eso yo creo que tiene un valor súper importante. Sí. Pues yo tengo dos preguntas más que quiero hacerte, querido Javier. Una es, pues tuvo mucha colaboración también por parte del gobierno la película al inicio, porque pues justamente en esta investigación de la delincuencia infantil, pues le permiten investigar, entra, conoce. ¿Cómo fue esto? Y pues el posterior cambio que sucede, ¿no? Que después inclusive hasta decían, no, bueno, ya no es tan bienvenido esto por cómo presentó a México y bueno, luego el posterior cambio de que bienvenido porque ganó en Cannes, ¿no? Es que realmente no tiene la ayuda del gobierno. Buñuel va como un particular a investigar, va al Tribunal de Menores y él va de forma muy humilde y consigue que le dejen revisar expedientes de la clínica de la conducta, del tribunal, y de una forma realmente diciendo él que va para investigar, que realmente no va a hacer nada más. Es una investigación personal que hace él y a veces también con su guionista, con Alcoriza. Pero realmente no hay detrás
un gobierno que le diga, no, haga usted esta película que es casi un documental, hable usted de los barrios pobres, hable usted de la miseria. No, eso nunca se da. O sea, el gobierno no sabe lo que está planeando Buñuel y entonces ni le apoyan ni le dejan de apoyar, simplemente y lo ignoran lo que él está haciendo. Pero en el momento que la película se estrena, una buena parte se escandaliza, habla de traición, de que habría que expulsar a Buñuel del país porque habla más de México, pero no todo el mundo afortunadamente dice eso. Hay, por ejemplo, gente como Octavio Paz que se reconocen y reconocen a México en esa película y que escribe un texto magnífico, un texto que él mismo reparte en Cannes, en el cine donde se proyectaba la película, y una película que fue una conmoción en Cannes, porque claro, llega la película a Cannes, Buñuel estaba desaparecido. O sea, nadie sabía en Francia, después del escándalo de la Edad de Oro del año 33, no se había vuelto a hablar de Buñuel. Mucha gente pensaba que como su amigo Federico García Lorca había fallecido. Y entonces, de repente, que reaparezca Buñuel y con una película que es como dar un mazazo encima de la mesa, pues fue algo muy, muy intenso. Y de hecho, o sea, no dejó indiferente a nadie en Cannes. Y por eso obtuvo 2 premios, nada más y nada menos. La película, que es lo que hizo, como bien decías, que después en México dijeran, bueno, pero los titulares también son en parte chistosos, ¿no? ¿Qué le pasó a nuestro cine? O qué bien que Figueroa, etcétera. O sea, como que el premio lo había ganado Figueroa más que Buñuel. Y sacaban su fotografía y testimonios de Figueroa, ¿no? Y Buñuel estaba un poquito más relegado. Pero eso permitió que finalmente la película se reestrenara, la viera mucha gente, y algo que se cuenta en el documental y que modestamente creo que es muy importante es que la industria del cine de México volvió a ver la película y dijo, chapó. Reconoció que ahí había algo, que había futuro, como decía antes, porque es una película que se abre al futuro del cine, a un cine que va mucho más allá de contar historias de indígenas que hablan de una forma inventada totalmente y que es todo pues un cine, digamos, que está muy bien, el cine del Indio Fernández, pero que ya no tenía futuro, porque ya el mundo había evolucionado. Y Buñuel trae el surrealismo, trae muchas cosas a México. Y esa mirada suya va a hacer también que la historia del cine evolucione en México. Y creo que eso es muy importante. Sí, Javier Espada, yo también nada más 2 últimas preguntas. ¿Cuál es tu película favorita de Luis Buñuel y por qué? Y si hay otros aspectos de su obra o de su vida que te gustaría explorar en futuros proyectos. Bueno, la verdad es que las películas de Buñuel, pues que me gustan todas, y hay veces que hay una que me gusta más y luego veo otra y entonces me interesa más y demás, ¿no? Pero, por supuesto, Los Olvidados es una de ellas, no es la única. O sea, para mí Viridiana, por ejemplo, es una grandísima película. Le dediqué una exposición temporal, que es con la que se inauguró la Casa de Buñuel aquí en la Ciudad de México. Pero también en la etapa francesa hay momentos maravillosos que están ahí. No sé, El perro andaluz, La Edad de Oro, Las Urdes, es que ¿cómo puedes una u otra? Es que las 3, por ejemplo, son increíbles, ¿no? Y las 3 aportan muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, yo no me quedo con una sola película de Buñuel. Yo creo que hay que quedarse con la filmografía completa de Buñuel, porque incluso sus malas películas enseñan cosas. Y películas menores no son tan menores. Películas como La ilusión viaja en tranvía, por ejemplo, o Subida al cielo, tienen momentos maravillosos. Entonces, yo animaría a quienes nos están oyendo a que se enfrenten a la filmografía de Buñuel y la sigan disfrutando. Insisto, películas más grandes, pero también películas más pequeñas. Este plano a Buñuel le encantaba, ¿no? Porque a la protagonista se le veía el tobillo y se acordaba de sus tiempos jóvenes en Madrid, cuando solamente veían el tobillo cuando una mujer subía al tranvía. El resto, pues bueno, era carne prohibida, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, él está muy presente en su cine, todas estas bromas y recuerdos de Buñuel,
y de verdad es que todo su cine es como muy, muy interesante. Y sí, hay más proyectos sobre Buñuel que irán saliendo poco a poco, porque tampoco tengo prisa ni tengo tiempo para hacer todas las cosas rápidamente, ¿no? Ahora estoy en la Ciudad de México, pues atendiendo a medios de comunicación como vosotros, con proyecciones, pues justo acabo de regresar de Tasco, donde hubo una proyección muy especial, nada más y nada menos que en la iglesia de Santa Prisca, que me parece que a Buñuel le hubiera encantado esa iglesia tan barroca, ¿no? Y bueno, y comentaros que ya la película sigue proyectándose en la Cineteca Nacional y que del 1 al 7 de mayo, que es la siguiente semana, va a haber 2 funciones diarias, una a las 18:30 y otra a las 21 horas en la sala 6, lo cual para un documental, modestamente, es un gran éxito. Y espero que los espectadores, o sea, nuestros oyentes, entre comillas, no se pierdan la película, porque hay mucho trabajo para que se vea y se oiga, bueno, pues como una gran película, que creo que es lo que es, gracias a todo el enorme equipo de profesionales que la han hecho posible. Porque yo soy el director, pero bueno, el director es el que más se equivoca y más mete la pata, pero afortunadamente hay un equipo detrás enorme que es el que consigue que todo fluya y todo se vea genial. Muy bien, pues te agradecemos mucho, querido Javier. Yo la otra pregunta me quedé pensando y dije, mejor te la lanzo al final. Ahí tenemos en la pantalla para la gente que está viéndonos en pantalla, la Torre Buñuel, que es la que ilustra en la página de la Cineteca Nacional, pues la sección donde está la película, y del 1 al 7 justamente ahí están las 2 funciones diarias que marca Javier. Hay muchas cosas muy divertidas, la relación con la iglesia que ya la mencionabas, hacia el final hay muchos regalitos que uno va diciendo, oye, es que ajá. Al final, por favor, no se vayan en los créditos, porque los créditos son un regalo. Hay un regalazo ahí, o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que me ha dicho, ese corto del final es lo mejor de la película. Yo digo, hombre, tampoco es eso, o sea, pero sí, es algo que sorprende que, wow, todo el mundo se queda pegado al asiento, Nadie se va bueno, tampoco nadie ve los créditos, eso también es cierto, porque todo el mundo se queda con ese corto, que creo que es mucho más importante, claro. Sí, sobre eso te iba a preguntar, pero mejor te lo pregunto fuera del aire para dejar ahí también a la gente con la duda y bueno, la charla posterior a eso, que creo que me parece fascinante. Puedes preguntar sin desvelar qué es lo que pasa. No, porque sí preguntaría revelando, es más bien una duda que tengo de eso, pero bueno, te agradecemos muchísimo, querido Javier, de verdad es que es un gran documental, es una gran entrada para la gente que quiera encontrar a Luis Buñuel, un cineasta que sí, si bien ya no se encuentra en nuestro plano, en el otro plano en el que se encuentra, pues entre risa y también muy crítico, pues sigue muy presente con su cine, lo cual nos habla de la pertinencia de su película. Y yo invitaría justamente a, como decía Javier Espada, a que vean Los Olvidados, Memoria de los Olvidados de Javier Espada, y obviamente Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Creo que es una muy buena forma de entrarle, porque sí, ese final original que se queda afortunadamente, o sea, hay luz en la película, pero sí, ese final tenía que quedarse en efecto. Rosalina, pues agradecerle a Javier Espada que estuvo con nosotros. Sí, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por revelar todas estas anécdotas, todo lo que hay detrás de este documental, y que, bueno, pues te agradecemos que gracias a tu película, bueno, Los Olvidados no se nos van a olvidar. Muchas gracias. Espero que sí, gracias a vosotros, y espero que se note también en este documental mi amor por México, que es algo que también está sembrado ahí. No, absolutamente, desde pues, la presencia de muchos colegas, ¿no? Cineastas, la Ciudad de México muy presente, justamente como mencionabas, todos estos elementos en donde nos muestras los lugares donde se filmó. Desde luego que se nota tu amor por México, y pues bueno, es obvio porque pues, Luis Buñuel también amó México, y pues bueno, y lo amamos muchísimo también, desde luego. Pues esto fue, querida Ros, Memoria de los Olvidados. Pues nos vemos y escuchamos. Una disculpa a todos, pero ahí se metió
el surrealismo de este universo, pero bueno, lo logramos y te agradezco mucho, querida Ros. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión. Gracias nuevamente, Espada. Gracias, Javier, y muchas gracias desde luego a Jaime Rosales, nuestro productor, y a nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet, también muchas gracias. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto fue Doble Enfoque, Cinemanet más pantalla y memoria. Nos escuchamos y vemos, si el Dios del Internet lo permite. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine. Cine. Y más cine.